Bueno, vamos a hablar un poquitito previamente de un poquitito de la vida de Bergson. Este, que supongo que ustedes ven Bergson en filosofía moderna, ¿no? ¿Ven algo de él? No. No, No, nada en ya. toda la carrera. No, no. Nada en toda la carrera. Bueno, Para ok. nada, no. No sabemos quién es. Va, yo no sé quién es. Bueno, fue un filósofo que en su época fue muy famoso, muy incluso popular, y fue muy cuestionado, criticado. Este, bueno, justamente Bergson eh, cursó la carrera de física en su juventud. Lo que pasa es que él después no se dedicó a la física y de hecho después tomó un curioso camino, eh, para algunos demasiado ambiguo, y demasiado alejado de la rigurosidad de la física, ¿no? Eh, Incluso para algunos entra dentro del conjunto de los filósofos que está más cerca del irracionalismo que del racionalismo, ¿no? Perdón, yo Este, leí un libro de él que no tiene nada que ver con filosofía en literatura. Hay un ah, libro que se llama La risa. sí, 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 de verdad. porque estábamos viendo, sí, bueno, nada. En literatura lo leí. Está En bien. letras, ah. Bueno, digamos, tiene mucho de intuicionista, algo de espiritualista. Eh, Fue digamos, de origen judío, pero en su madurez se fue acercando más y más al catolicismo, antiidealista, eh, y por lo tanto realista, pero un realista, no un realista materialista, un realista con mucho contenido espiritualista, ¿no? Y escribió mucho acerca del tiempo, en particular acerca del tiempo, como algo concreto y como algo creador. En ese sentido, Smalling y Mangabeira Unger en ese sentido se acercarían bastante a Bergson. Bueno, él nació en París y murió en París en 1859 hasta 1941. Pobre, murió en plena ocupación nazi de París. Este, y su madre de origen inglés y su padre de origen polaco, nació en Varsovia, eh, que era músico y nació 10 años después que Chopin, ¿no? En 1820, Chopin nació en 1810, él nació en 1820. Eh, Incluso hasta compuso alguna que otra obra y había buenos comentarios del padre como músico, pero se dedicó más que nada a la enseñanza. Y a los 9 años, no sé muy bien el detalle, pero los padres se fueron a Inglaterra, se establecieron en Inglaterra, pero al pobre Bergson lo dejaron de pupilo en una escuela en París. Este, y bueno, desde chiquito mostró muchas aptitudes tanto para las humanidades como para las matemáticas. Eh, y finalmente, bueno, ingresó en la École Normale Superior, en la Mancha Azul, bueno, donde se licenció en letras, aunque también hizo materias de física y de matemática. En esa época estaba de moda el filósofo inglés Herbert Spencer, eh, un filósofo naturalista, eh, con mucha influencia en esa época. Él lo leyó. Quizá su atracción por la evolución y por digamos, la filosofía evolucionista en general, quizás se haya originado en su lectura de Herbert Spencer. De hecho, quizá la obra más conocida de Bergson es La evolución creadora. Así que tiene mucho de evolucionista Bergson, pero no tanto de el mecanismo de eh, mutación aleatoria y selección natural, no lo incorpora tanto. Por el de selección natural sí, pero no tanto el de mutación aleatoria. Él, conforme avance en su vida, va a decir que hay como una especie de fuerza vital y de impulso evolutivo
que hace que la vida vaya accediendo a formas más y más complejas. En eso tiene algún que otro punto de contacto con ¿cómo se llama? Teilhard de Chardin, este antropólogo jesuita que también escribió cuestiones relacionadas. Después, bueno, él en 1881, o sea, tenía 22 años, fue nombrado profesor de filosofía en el Liceo para Varones de Angers y luego en el Liceo Pascal, en Clermont-Ferrand, que ahí había también estudiado Descartes, 2 siglos antes, más, 2 siglos y medio antes. Bueno, lamentablemente él, por más que le encantaba la física y la matemática, después la abandonó, o sea, no es que se volcó hacia la filosofía, pero sin renegar de la física y la matemática, sino que de alguna manera, aunque no explícitamente, pero de alguna manera como que renegó, ¿no? Fue muy bueno como educador, fue famoso como profesor, fue su modo de vida fundamental durante toda su vida, o sea, no tanto por publicar libros, ¿no? Y la filosofía de él es como una especie de, justamente le hace honor a su propia filosofía, fue evolucionando, ¿no? Tenía su costado determinista por su influencia newtoniana, pero también evolucionista por la influencia de Spencer. Tenía algo de positivista por Comte, pero nunca renunció, ni siquiera de joven, a la idea del libre albedrío, con lo cual le cargaba de un contenido también espiritualista, ¿no? Ahí cuando estaba de profesor en Clermont-Ferrand, tiene una crisis, tenía 20 y pico de años, donde decide que su interés fundamental tiene que ver con el tiempo. Por eso es que lo hemos incorporado en este curso, ¿no? Tiene que ver con el tiempo. Hay una biografía de Bergson debida a Jacques Chevalier. Y esta es una anécdota contada por el propio Bergson, ¿no? Acá está hay un libro que no se lo comenté a Lucrecia, pero yo un poco lo utilicé para algunas cosas, que es un libro sobre el pensamiento de Bergson. Es un libro del Fondo de Cultura Económica. Ya que estamos hoy con el tren de mostrar libros, se los muestro, un segundo. Es un libro chiquitito, es un libro de bolsillo, que por ahí, no sé, por ahí está en internet, no sé. Ahí está. Michel Barlow, El pensamiento de Bergson. Está lindo, es un libro chiquito, pero que dice unas cuantas cosas sobre la vida y el pensamiento de Bergson. Bueno. Dice, entonces estaba impregnado de matematismo y de mecanicismo. La influencia predominante que se ejercía sobre mi espíritu era la de Spencer, y yo soñaba con extender al universo entero la explicación mecanicista, solo que precisada y más rigurosa. Para eso podía disponer de los recursos que me confería una práctica asidua de las ciencias. O sea, acá era predominantemente newtoniano, una especie de un raro
ejemplo de newtoniano evolucionista, ¿no? Yo estaba muy resuelto a someter mi pensamiento a lo real, en lugar de someterlo a mí, y no siendo yo mismo mecanicista, sino por amor a la precisión y al rigor, a plegar rigurosamente mi teoría y mis métodos mismos a las exigencias de los hechos. Ahora bien, mientras yo atacaba al mundo como matemático, como mecanicista, no me atrevo a decir como materialista, porque el materialismo es una metafísica y yo no quería ninguna metafísica, la realidad me resistió. La realidad, o más bien una realidad, el tiempo, la duración verdadera, que no llegué a reducir. Fíjense cómo el tiempo, la duración, fue lo que disuadió a Bergson de querer seguir en este programa netamente mecanicista newtoniano. Habiendo vuelto a tomar en la base los primeros principios de Spencer, con el propósito de precisar y de profundizar algunas nociones de mecánica, cuyo uso hace Spencer con una competencia insuficiente, sucedió que al llegar a la idea de tiempo, experimenté el sentimiento muy claro de la insuficiencia de la filosofía spenceriana. Ahí se me apareció el punto débil del sistema. Me di cuenta de que lo que él llamaba evolución no era evolución, sino simplemente fragmentos de lo evolucionado. Todavía más precisamente reconocí que la noción de tiempo, tal como la concibe esta filosofía mecanicista, es una noción deformada, contaminada y como materializada al contacto del espacio, y que es impotente para representar el movimiento verdadero, tal como nos lo revela el sentido común y la duración real, tal como la experimentamos dentro de nosotros por la conciencia. El tiempo me había detenido, se me descubría. Entonces todo lo que yo había descuidado hasta ahí como secundario se convirtió para mí en lo esencial. Acá algunos de los comentarios que les fui haciendo están acá, en lo que escribo acá, pero evidentemente él lo que está diciendo es que hay mucho más en la naturaleza, ¿no? Que un mero raconto de estados congelados como fotos que van evolucionando en función de un cierto tiempo matemático T. O sea, es como que él... ¿Cuál es el kit de la cuestión? O su experiencia, su crisis. El devenir, el darse cuenta que el devenir no está metido ni en la ciencia newtoniana ni en la filosofía spenceriana de la evolución del mundo, que incorpora mucho de la mecánica newtoniana. Eh, y se acuerdan que Pascal había tenido una experiencia mística, ¿no? Que lo llevó a volcarse a la religión. Bueno, no fue mística la de Bergson, pero evidentemente algo le pasó de decir, bueno, la duración escapa a todo intento de matematización. Pero esto lamentablemente lo alejó de las matemáticas, o sea, podía haber tenido esta intuición y no por eso alejarse de las matemáticas, pero lamentablemente se fue alejando más y nunca más la volvió a practicar, ni a utilizar, ni a aplicar, lo cual fue una pena porque él tenía muchas condiciones matemáticas que le hubieran permitido entender cabalmente la teoría especial de la relatividad de Einstein, cosa que no fue el caso. No la entendió. Y bueno, pero después vamos a ver eso, pero bueno, no importa, eso no lo hemos incluido en este seminario porque, bueno, tiene otros méritos que lo hacen interesante. Aparte, bueno, después vamos a ver que fue uno de los pocos filósofos que ganó el premio Nobel, ¿no? Y sobre todo se opone a la idea de tiempo como algo que es espacializable, ¿no? Espacializable en el sentido de asignarle al tiempo la recta real, como lo hemos visto, ¿no? O sea, así como el espacio tiene el eje X, Y, Z, decirle, bueno, el tiempo T tiene el eje T, es el eje real. O sea, Bergson se opuso a eso, porque en la matematización del tiempo no está la duración, no está el flujo temporal. Eh, con lo cual, la idea de Bergson es que el tiempo de los físicos
sin renegar a él, es un mero parámetro que ordena los registros del pasado, o sea, la historia que tenemos de cosas que ocurrieron. Es un mero ordenador de historias grabadas en libros, en cassettes, en pendrives, pero es un parámetro que ordena un registro de una historia. Que no tiene nada que ver, ese parámetro sí es matematizable, pero no tiene nada que ver con la duración. Bueno, de hecho, uno de los objetivos de Zenón va a ser explicar las paradojas de Zenón, de Bergson, va a ser explicar las paradojas de Zenón de Elea, las que vimos hace un tiempo, no a través del cálculo diferencial, sino a través de la falsa espacialización del tiempo. O sea, para Bergson, las paradojas de Zenón surgen de querer espacializar el tiempo cuando en realidad no es espacializable. Uno puede geometrizar la historia de Aquiles y la tortuga. No, y uno puede hacer un gráfico. El gráfico de la posición en función del tiempo de Aquiles en función y de la tortuga y ver cómo esas trayectorias en algún momento se cortan. O sea, Aquiles alcanza la tortuga. Pero eso es de pertinencia a lo que es el registro de esa carrera. Pero, dice Bergson, el proceso en sí, mientras está ocurriendo, no se puede geometrizar en infinitos intervalos de medida decreciente. O sea, porque el proceso real, cuya principal característica es la duración, no puede ser dividido infinitamente, porque es una división artificial. El proceso mismo, el proceso que vive Aquiles y que vive la tortuga. Porque ese proceso no es continuo, no es infinitamente divisible de la manera de Aristóteles, y por lo tanto no se aplican las paradojas de Zenón y Aquiles alcanza y sobrepasa a la tortuga y listo. Y después cuando yo el registro, no tengo ningún problema en graficar dos curvas que se intersectan en un momento. Con lo cual, lo único que puede ser realmente seccionable es el recuerdo, pero no el proceso mientras está ocurriendo. Por supuesto que nosotros sabemos que la otra forma de resolverlo es aplicar el cálculo diferencial, la noción de velocidad instantánea, o sea, en cada punto hay una velocidad, por más que en un punto no se, en un instante temporal no hay movimiento, porque es un instante, pero se puede definir velocidad instantánea. Pero no utiliza Bergson esos recursos porque no quiere espacializar la duración. Quiere explicar el proceso vital, el fenómeno de la carrera de Aquiles la tortuga mientras está ocurriendo. Y mientras está ocurriendo no es seccionable en infinitas divisiones. Muy bien. En 1889, o sea, ahí tenía ya 30 años, presenta su tesis Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia. Una tesis doctoral por la Universidad de París y luego la publica. Y fíjense que ahí, en esa tesis, la dedica en gran medida a su idea de la duración. Pero ahí está el Bergson, mezcla de filósofo con psicólogo. De hecho, en el capítulo 1, que se llama De la intensidad de los estados psicológicos, Bergson no cree que las sensaciones puedan ser cuantificables, lo que Galileo llamaría las cualidades secundarias. O sea, las cualidades secundarias no son cuantificables, sí lo pueden ser las primarias. Entonces, la longitud de onda de una onda electromagnética puede ser cuantificable, un color no es cuantificable.
el rojo, el rojo, un poco más rojo, un poco menos rojo, pero no puedo cuantificarlo. Sería, ¿no? Ah, después, el capítulo 1 se llama de la intensidad de los estados psicológicos. El capítulo 2 se llama de la multiplicidad de los estados de conciencia. O sea, acá estamos frente a una obra de filosofía de la mente, o sea, la idea de duración. En este capítulo 2 es como que Bergson trae la idea que había nacido con Aristóteles, ¿no? De la importancia del número en cuanto a la percepción del tiempo y sobre todo la importancia del contar, de enumerar. Y digamos, cómo de alguna manera nosotros podemos, por otro lado, la multiplicidad de las cosas la ubicamos en el espacio. Ahora bien, así como para contar necesitamos el tiempo, y como yo se los dije alguna vez, necesitamos de la memoria, para pensar lo contado, o sea, para pensar la multiplicidad de las cosas, esto lo dice Bergson, necesitamos del espacio. O sea, sin espacio estaría todo en un punto, valga la redundancia, con lo cual no podríamos ni siquiera concebir la multiplicidad. Para concebir la multiplicidad necesitamos un concepto de espacio. O Kant diría, necesitamos la intuición del espacio. Sin intuición del espacio no hay multiplicidad. Y sin intuición del tiempo no hay cambio. No hay cambio sin contradicción. Si no tuviéramos tiempo, el cambio solamente sería contradictorio, porque serían dos estados posibles en un mismo instante, sería contradictorio. Entonces vamos a comentar un fragmento de esta obra que habla justamente del tema de la multiplicidad, de los estados de conciencia y demás. O sea, esta clase y la que viene va a tener mucho de filosofía de la psicología o filosofía de la conciencia. ¿Tiene la multiplicidad de nuestros estados de conciencia la más mínima analogía con la multiplicidad de las unidades de un número? ¿Tiene la verdadera duración la más mínima relación con el espacio? Nuestro análisis de la idea de número debería hacernos dudar ciertamente de esta analogía, por no decir más. Pues si el tiempo, tal como se lo representa la conciencia reflexiva, es un medio en el que nuestros estados de conciencia se suceden distintamente, de manera que puedan contarse, y si por otra parte nuestra concepción del número conduce a dispersar en el espacio todo lo que se cuenta directamente, es de presumir que el tiempo, entendido en el sentido de un medio en el que se distingue y en el que se cuenta, no es más que espacio. Lo que confirmaría primero esta opinión es que se toman prestadas necesariamente del espacio las imágenes con las que se describe el sentimiento que la conciencia reflexiva tiene del tiempo y hasta de la sucesión. Es necesario pues que la pura duración sea otra cosa, o sea, el recuerdo del cambio requiere de un tiempo espacializado, porque el recuerdo del cambio implica recordar varios estados a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo nos imaginamos eso? Y nos imaginamos una especie de línea imaginaria donde hay como distintas fotos que se suceden. Entonces, en el recuerdo, la espacialización del tiempo es algo casi diría necesario. Pero dice, pero la pura duración es otra cosa. Dice, pero estas cuestiones que nos vemos llevados a plantearnos por el análisis mismo de la noción de multiplicidad distinta, no podemos elucidarlas sino por el estudio directo de las ideas de espacio y de tiempo en las relaciones que entre sí mantienen. Entonces, la duración no puede ser ni especializada y tampoco contada.
¿eh? Eh, entonces, ahora que vamos avanzando, vamos a ver que los estados de conciencia, va a decir Bergson, no se pueden contar los estados de conciencia. No así los estados del mundo percibidos, pero los estados de conciencia no se pueden contar. Es como si fueran, si quieren, el criterio último de contar. O sea, pensándolo como estado abstracto. O sea, puedo decir, bueno, cuando mi árbol de tilo tenía las hojas verdes, o cuando mi árbol del tilo tenía las hojas amarillas. Pero mi estado de conciencia como entidad abstracta no puede ser contado. O sea, obviamente ningún estado de conciencia es igual al anterior, y de alguna manera es como el referente último. Entonces el referente último no puede ser contado, porque si yo lo contara, el referente último sería el número del estado de conciencia. El estado de conciencia número 3, el número 4. Pero si el referente último de nuestra vida interior es el propio estado de conciencia, no lo puedo contar. Es una idea no es fácil de decir con palabras, pero es algo que por ahí va a ir quedando un poco más claro. Nunca del todo claro, porque es una cosa que parece con Bergson. Él intenta aprender lo inaprendible. Entonces hay cosas que nunca terminan de estar claras, cosa que Bergson es consciente también, ¿no? Bueno, en esa época estaban de moda las filosofías del tiempo de Lotze, de Bain de Gunt. De hecho, a Lotze lo vimos el año pasado. Él dice que se metió con el problema de contar, ¿no? Los autores de estas teorías, dice Bergson, parecen en efecto haber dejado de lado el problema de la naturaleza del espacio para investigar tan solo por qué proceso llegan nuestras sensaciones a tomar sitio en aquel. Y, por decirlo así, a yuxtaponerse unas a otras. Pero precisamente de ese modo consideran las sensaciones como inextensivas y establecen, a la manera de Kant, una distinción radical entre la materia de la representación y su forma. Lo que se deduce de las ideas de Lotze, de Bain y de la conciliación que de ellas hace Gunt, parece haber intentado es que las sensaciones por las que llegamos a formar la noción de espacio son en sí mismas inextensas y simplemente cualitativas. La extensión resultaría de su síntesis como el agua de la combinación de dos gases, o sea, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, una cosa es la noción de espacio, que sí es extensiva, pero las sensaciones por las cuales logramos la noción de espacio son cualitativas. ¿Por qué? Porque para Bergson toda percepción es cualitativa y luego con una síntesis las cuantificamos. Acá hay algo de kantiano en esto, ¿no? Lo que pasa es que es como que acá Bergson habla, digamos, la percepción sería en el sentido kantiano, la percepción previa al entendimiento, o sea, la percepción bruta previa a que intervengamos con nuestras categorías del entendimiento. Pero una vez que entramos con nuestras categorías del entendimiento a la manera de Kant, entra el mundo de lo cuantificable. Pero para Bergson la percepción bruta es cualitativa.
por ahí podría mandarles a ustedes, a los que no vinieron el año pasado, mis apuntes sobre Lotze, como para que, si quieren curiosear qué es lo que decía Lotze. Bueno, eso está también bastante bien hecho en el libro de Gunt, ¿no? O sea, lo que decía Lotze, Gunt, o sea, eso también lo pueden leer en el libro de Gunt, en el libro de Gunt. Entonces, cuando él después analiza el tiempo medible, va a ser ese tiempo congelado, cuantificado, que no tiene nada que ver con el tiempo percibido en forma inmediata. Obviamente, de manera moderna, acá comparo, ¿no? O sea que si el oxígeno y el... perdón. Acá cuando dice... que el agua sería extensa y los gases no, bueno, es un ejemplo que hoy en día no sería un buen ejemplo porque tanto el agua como los gases hidrógeno y oxígeno serían cuantificables, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces vamos a leer otro fragmento. Hay en efecto, como mostraremos detalladamente un poco más adelante, dos concepciones posibles de la duración. Una, pura de toda mezcla, la otra en que interviene subrepticiamente la idea de espacio. Ahí es donde entraría en nuestro entendimiento o nuestras categorías de entendimiento. La duración completamente pura es la forma que toma la sucesión de nuestros estados de conciencia cuando nuestro yo se deja vivir, cuando se abstiene de establecer una separación entre el estado presente y los estados anteriores. Cuando yo estoy viviendo algo, una vivencia, sea jugar a la pelota en el jardín, salir a correr por la costa, ¿no? Una conversación entretenida con un amigo. No cuento el espacio. Y esa sucesión de conciencia mía, de estados de conciencia míos, no pueden ser cuantificables. Pero dice, para ello no tiene necesidad de absorberse por entero en la sensación o en la idea que pasa, pues entonces por el contrario dejaría de durar. Tampoco tiene necesidad de olvidar los estados anteriores. Basta que al acordarse de esos estados, no los juxtaponga al estado actual como un punto a otro punto, sino que los organice con él, como ocurre cuando nos acordamos, fundidas a la vez, por así decirlo, de las notas de una melodía. Este ejemplo yo se los di cuando hablábamos de Aristóteles. O sea, necesitamos de la memoria, aunque la memoria, por un lado, tiende a cuantificar, porque la memoria, cuando yo la congelo y la grafico, me aparece el tiempo espacial. Pero la memoria la necesito para la duración y para la percepción del flujo. Si yo no tuviera memoria, no percibiría el flujo. Y esto un poco lo está reflejando aquí Bergson en estas oraciones, ¿no? Necesitamos de la memoria para percibir la duración, para distinguir el estado actual del anterior, que no los juxtaponga, que no estén todos amontonados, pero tampoco tengo que prestarle demasiada atención a esa memoria, porque si caigo en la tentación de medir, entonces ya la duración que percibo es otra. Está contaminada por la espacialización correlacionada con el acto de medición. Bueno, y dice, no cabría decir que, si bien esas notas se suceden, sin embargo las percibimos unas en otras, y que su conjunto es comparable a un ser viviente, cuyas partes, aunque distintas, se penetran por efecto mismo de su solidaridad. Piensa la melodía como una entidad viviente, ¿no? Compuesta de varias partes, que son las notas musicales, pero que la prueba de ello es que si rompemos la medida, insistiendo más de lo que es justo, en una nota de la melodía, no es su exagerada longitud en cuanto a longitud lo que nos advertirá de nuestra falta, sino el cambio cualitativo aportado con ello al conjunto de la frase musical. Claro, si yo
en lugar de cantar una melodía, me detengo en una nota, y bueno, ya cambia lo que estoy percibiendo. De hecho, cambia la melodía misma. Si una nota duró más que antes, cambia la melodía misma, es otra melodía. O sea que necesito de la melodía, necesito de la memoria, pero sin caer en la medición, ¿no? Bueno, todo un poco eso lo cuento acá. Es la conjunción de percepción y recuerdo. Muy bien. Sigue. Dice, tal es sin duda alguna la representación que de la duración se haría un ser a la vez idéntico y cambiante que no tuviera idea alguna del espacio. Más, familiarizado con esta última idea, incluso obsesionados con ella, lo introducimos sin saberlo en nuestra representación de la sucesión pura. Juxtaponemos nuestros estados de conciencia de modo que los percibimos simultáneamente, ya no uno en otro, sino uno junto a otro. En una palabra, proyectamos el tiempo en el espacio, pero ¿a qué se está refiriendo aquí Bergson? Cuando recordamos una historia completa, la espacializamos. Es como que en nuestra mente aparecen varios estados distintos, como separados, ¿no?, por un cordón, una foto aquí, otra foto allá, otra foto acá. Entonces, la noción de historia recordada está espacializada. Entonces dice, expresamos la duración como extensión, y la sucesión cobra para nosotros la forma de una línea continua o de una cadena cuyas partes se tocan sin penetrarse. Observemos que esta última imagen implica la percepción, ya no sucesiva, sino simultánea, del antes y del después. Y sí, pues yo tengo en esa imagen antes y después, fotos anteriores y fotos posteriores. Y que habría contradicción en suponer una sucesión que no fuera sino sucesión, y que se diese con todo en un solo y mismo instante. Ahora bien, cuando se habla de un orden de sucesión en la duración y de la reversibilidad de este orden, ¿la sucesión de qué se trata? ¿Es la sucesión pura, tal y como la definimos más arriba, y sin mezcla de extensión? ¿O la sucesión que se desarrolla en el espacio de modo que quepa abarcar a la vez varios términos separados y yuxtapuestos? Bueno, la respuesta, bueno, te imaginarás, es, acá dice, la respuesta no es dudosa, no cabría establecer un orden entre términos sin distinguirlos primero y sin comprar luego los lugares que ocupan. Se los percibe pues como múltiples y simultáneos y distintos. En una palabra, se los yuxtapone, y si se establece un orden en lo sucesivo, es que la sucesión se convierte en simultaneidad y se percibe y se proyecta en el espacio. O sea que no es la sucesión pura, sino que es la sucesión que se da en el espacio de la que está hablando. El recuerdo de la historia es la sucesión proyectada en el espacio, cuantificable, pero no es la sucesión pura, la que involucra a la duración. Entonces, digamos, para el que conoce o el que sabe leer una partitura, el ejemplo claro es la propia partitura musical. La partitura musical, para el que sabe leer la partitura, es una especie de registro de una obra musical, donde están todas las partes congeladas, una detrás de la otra. Ahí está la sucesión espacial o espacializada, cuantificable. Yo puedo contar las notas, puedo contar los compases, ¿no? Y lo que sería la duración pura o la obra musical con duración pura
sería la interpretación de esa partitura. Esa interpretación, mientras está teniendo lugar, dura, y eso es la melodía con duración pura, no cuantificable para Bergson, porque es la vivencia, y la vivencia no se cuantifica, la duración no se cuantifica. Ustedes saben que las partituras no existían hasta hace 800 años, y de hecho, si ustedes ven las partituras de hace 800 años, aún sabiendo música, les resultaría casi imposible poder tocarlo, porque realmente cambió mucho la notación musical. Entonces el resumen sería: el recuerdo es posible hacer espacializado, no así la duración. Entonces, esto lo aclara el siguiente párrafo. Siempre estamos en la misma obra, ¿no? Los ensayos sobre los estados inmediatos de la conciencia. Dice: es verdad que contamos los momentos sucesivos de la duración y que, por sus relaciones con el número, el tiempo nos parece de entrada como una magnitud mensurable y completamente análoga al espacio. Pero hay que hacer aquí una importante distinción. Yo digo, por ejemplo, que un minuto acaba de pasar y entiendo por ello que un péndulo que da los segundos ha ejecutado 60 oscilaciones. Si me represento estas 60 oscilaciones de una vez y por una sola percepción de la mente, excluyo, por hipótesis, la idea de una sucesión. Pienso no en 60 movimientos que se suceden, sino en 60 puntos de una línea fija, de los que cada uno simboliza, por así decirlo, una oscilación del péndulo. Si, por otra parte, quiero representarme estas 60 oscilaciones sucesivamente, pero sin cambiar nada de su modo de producción en el espacio, habré de pensar en cada oscilación, excluyendo el recuerdo de la precedente, pues el espacio no ha conservado huella alguna de ella. Pero entonces me condenaré a permanecer sin cesar en el presente. Renunciaré a pensar una sucesión o una duración. Y esta parte es realmente, yo lo considero brillante de parte de Bergson, porque es lo que les decía en otras clases, ¿no? Si yo me detengo en cada oscilación y me olvido de todo lo demás, la oscilación número 33 para mí es una oscilación y punto. Si yo me concentro en esa oscilación, no es la número 33, porque la oscilación misma, o sea, en sí misma, no tiene el registro de número 33. Son todas idénticas, la 1, la 2, la 3, la 4. No tiene una etiqueta que pegué que dice 33, 34. Nada tiene. No tiene memoria. La oscilación número 33, si yo la percibo ya sola, lo que percibo es una oscilación, punto. Entonces, nunca voy a poder percibir la sucesión o la duración si me concentro por separado en cada una de las 60 oscilaciones. Si la veo las 60, entonces sí es el recuerdo de las 60 oscilaciones. Si veo las 60, no las 60 oscilaciones. Si veo una sola, veo una sola. Entonces, la única forma de vivir eso es, obviamente, viviéndolo. El recuerdo es el recuerdo, está muy bien, puedo recordar las 60. Eso es cuantificable. Pero la vivencia no la puedo repetir viviendo una por una. ¿Qué voy a vivir? Voy a vivir una y mañana tengo que vivir la segunda, vivir la segunda. O sea, no se revive así una experiencia temporal. Quiero una cosita, a ver dónde cortamos. Bueno, vamos a cortar en esta página directamente, donde está hablando de la duración y de la permanencia de la sensación. Fíjense, después, por supuesto, lean ustedes mis comentarios, que algunos son los que les dije oralmente, algún otro puede ser algo que no dije, pero bueno. Dice Bergson, si la sensación esta es la última cita de hoy. Si la sensación permaneciese idéntica a sí misma, seguirá siendo indefinidamente débil
indefinidamente soportable. Pero la verdad es que cada añadidura de excitación se organiza con las excitaciones precedentes y que el conjunto nos hace el efecto de una frase musical que estaría siempre a punto de terminar y se modificaría incesantemente en su totalidad por la adición de una nota nueva. Si afirmamos que es siempre la misma sensación, es que pensamos no en la sensación misma, sino en su causa objetiva situada en el espacio. Entonces, si el reloj de péndulo no tiene memoria, efectivamente el reloj, entre comillas, no recuerda las oscilaciones anteriores. Cada oscilación es un mundo nuevo que no tiene ningún recuerdo del anterior. Pero nuestra percepción de esas oscilaciones está cargada con nuestra memoria y con nuestra duración fenomenológica. Entonces nosotros percibimos las 60 oscilaciones. Y la número 34 es distinta a la número 33. Porque nosotros estamos durando, recordamos la 33. Lo que no recuerda es el hecho en sí. La oscilación en sí no recuerda la anterior. El reloj no recuerda la anterior. Pero yo sí recuerdo la anterior. Entonces la memoria es esencial para la duración. Bueno, si quieren terminamos acá. Vamos a dedicarle como mínimo toda la clase que viene a Bergson, que va a ser como una especie de camino biográfico intelectual. Así que bueno,